Pedro, Pedro, no me hace caso. Siéntate, Pedro. Buenas tardes, gracias a todos por vuestra presencia en este fría tarde de enero, que bueno, que como es enero tocaba, lógicamente, no se puede uno quejar. Esta mesa redonda que se ha montado con prisas y gracias a la colaboración de todas las personas que tienen la gentileza de acompañarme en esta mesa, pero con prisas y ha habido que montarlo de esa manera, pues hemos decidido titularla como Coordinando Acciones en el 2015. Es el Día Europeo de la Mediación. Esta mañana se ha celebrado en la Unión Profesional una jornada la que imagino que alguien habrá podido ir, porque yo no he podido estar, pero celebraban también el Día de la Mediación, que toma su día de celebración coincidiendo con la fecha de aprobación de la recomendación número 98/1 sobre mediación familiar, aprobada en el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 21 de enero de 1998. El fin de esta mesa redonda no es solo tratar del ámbito de la mediación en construcción o en edificación, que es el ámbito, el lugar donde nosotros desempeñamos nuestras funciones, sino generar un núcleo de trabajo de acciones referidas a la mediación empresarial en diferentes ámbitos, como puede ser, pues, algunos de los que se nos va a hablar esta tarde: mediación deportiva, mediación en empresas, familiar, mediación en responsabilidad civil, en resolución de conflictos, mediación intrajudicial laboral y el papel que deben, representar los colegios profesionales en su difusión. Este colegio, desde hace ya varios años, tiene un convenio formalizado con la Consejería correspondiente de la Comunidad de Madrid sobre mediación y arbitraje en temas de consumo en el ámbito de la edificación y la vivienda, que está teniendo una virtualidad relativa, pero que sí, que siempre nos insisten en renovar. Además, como ha cambiado mucho de consejeros, pues es la foto repetida cada vez que llega un consejero que insiste en que quiere aparecer como que revitaliza ese convenio que formalizamos. Es decir, que sí que creemos en ello. Y creemos también que los colegios profesionales tienen una función que cumplir en ese aspecto. Para ello hemos querido generar esta mesa redonda, esta mesa de debate, para que los ponentes, que luego se encargará de ir detallando Beatriz, la primera que va a intervenir en esta mesa, pues para que nos cuenten sus proyectos y sus visiones para la mediación en el año 2015 y luego invitar a todos los presentes, a los asistentes, a participar, pues preguntando, opinando, aportando lo que sea para que, bueno, pues nos ayuden a difundir que la mediación es una interesante manera de resolver los problemas sin llegar a los extremos judiciales y de una forma coordinada. Y sin más dilación, paso a presentaros fundamentalmente Beatriz Rodríguez de la Flor, arquitecto técnico, mediadora civil y mercantil, directora gerente de BDR y Mediación, directora académica del curso de experto en mediación de construcción del COAM Fundación Escuela de Edificación. Es decir, que nuestro interés al respecto en la relación con la mediación en el arbitraje hace que tengamos un curso, un experto en mediación que coordina y dirige Beatriz, a la que le voy a pedir que haga de moderadora y que dé paso a los demás intervinientes. Y que lo vayas presentando tú sobre la marcha, porque veo que está planteado en 2 horas. Sois 8 ponentes, sí. Pues tocáis un cuarto de hora y luego la participación. Hay que apurar y lo mío es lo menos interesante. Gracias a todos los ponentes por vuestra presencia aquí, gracias a los presentes y que sea muy útil para todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir una vez más. Algunos, yo creo que habéis visto que llevamos tiempo intensamente haciendo difusión. Lo que comenta Jesús, yo sigo todas las veces que me siento aquí agradeciendo muchísimo al colegio por la labor que está haciendo de difusión, y veis que en este caso pues no solo vamos a hablar de lo que nos compete a los que somos de esta casa, ¿no? Hemos querido hacer en el Día de la Mediación pues hablar de temas relacionados con la mediación en empresa que se están poniendo en marcha por compañeros que, igual que en este colegio, estamos a tope difundiendo y formando y abriendo cámara de mediación. Pues ellos están trabajando en otros ámbitos que son muy interesantes, que todos al final estamos vinculados porque
ahora os comentaré un poco qué significa, ¿no?, mediación en construcción, pero qué significa mediación en empresa. Entonces, pues eso, agradecer la implicación del colegio, que es excelente, es un colegio que se ha puesto en marcha y se ha vinculado a la mediación muy rápidamente y hay que agradecer. Entonces, como decía Jesús, vamos a hacer una intervención breve de cada uno, os va a contar lo que está trabajando, cuáles son sus acciones para 2015 y la idea es que acabemos haciendo una mesa de debate como debería ser, ¿no? O sea, que preguntéis, que alguno que vengáis con algún proyecto vuestro particular o que veáis que está vinculado con algo que estamos comentando aquí, pues que intervengáis, porque la idea es eso, ¿no? Es contar un poquito cada uno y luego pues hablar todos los que estamos aquí, que por eso es una mesa, ¿no? Aunque estamos en un auditorio, no tiene forma de mesa redonda, pero bueno, pues como somos bastantes, pues estamos aquí en el auditorio, ¿no? Entonces, voy a ir, como ha dicho Jesús, cuando dé la palabra a cada ponente os le introduzco su trayectoria para que sepáis, porque si os cuento ahora a todos, luego cuando llegue la persona en cuestión os acordaréis. Entonces, os voy a ir contando brevemente. Mi intervención va a ser en estos dos aspectos que os muestro aquí, es hablar las acciones que está haciendo el COAM respecto al tema que yo os vengo a hablar, que es mediación en construcción, y luego pues los que estéis interesados, que no lo conozcáis, qué significa mediación en construcción, qué tiene de diferente la mediación en construcción, ¿no? Entonces, las acciones coordinadas con el COAM que estamos haciendo durante 2015 y que muchas son las mismas que hemos estado haciendo durante 2014, o sea, no es que vaya a hablar del pasado, pero que van a ser las mismas, incluso ampliadas, ¿no?, que es lo que estamos pensando, pues es decir, bueno, hemos hecho esto, vamos a ver qué podemos hacer más, dónde podemos ir, hacia dónde podemos ir, que sea interesante, ¿no?, que nos interese a todos. Entonces, conferencias periódicas para difusión de mediación, y pongo difusión de mediación en general, porque de aquí, de esta mesa, si surgen temas interesantes, pues Elena, que nos va a hablar de mediación en RC, pues si nos interesa y tenemos que nos va a interesar, o sea que nosotros vamos a hacer más acciones de hablar con aseguradoras, entonces van a salir otras mesas, a lo mejor derivadas de estas, o como Alfonso Iglesia, que viene a hablarnos de las dispute board, de las mesas de resolución de conflictos, pues están muy vinculadas con los proyectos constructivos, entonces haremos más conferencias sobre mediación tratando estos temas que son construcción, pero pueden ser cualquier otro sector. O sea, que vamos a seguir haciendo conferencias porque sabéis que de hecho hoy el Día de la Mediación está dedicado a difundir mediación. He notado muchísima diferencia en cuanto del año pasado a este, ya ha habido muchísima difusión, muchísimos eventos y sobre todo muy proactivos. O sea, vamos a ver qué hacemos, vamos a trabajar de forma coordinada, ¿no? La apertura de la Cámara de Mediación se va a hacer, o sea, estamos en ello, llevamos el año pasado y se va a hacer pues cuando marque el protocolo. No tenemos aquí a Jorge de las Heras, que es el que lleva el tema del departamento jurídico del colegio, que otras veces ha estado en las conferencias, pero él está intensamente viendo cuándo puede encajarlo en los protocolos que tienen los colegios profesionales de hacerlo, porque esto es algo, bueno, pues si te vas a convertir en institución de mediación, pues una cosa es difundir y otra cosa es cambiar estatutos o modificar estatutos, ¿no? Entonces, previsto está, creo que para mediados del 2015, ¿no?, el tema de la apertura de la Cámara de Mediación. Y luego, en el aspecto de la formación en mediación, lo que os venía diciendo, el curso de experto en mediación, ya vamos a hacer la segunda edición, el 2014 hicimos la primera, que tuvo muy buena aceptación, los alumnos han quedado muy satisfechos y vamos a hacer la segunda edición ahora abril y mayo. Y es una formación, como marca el Real Decreto, especializada en mediación en construcción. ¿Y qué pasa? Que nos están llegando interés de otras personas mediadoras que dicen, bueno, pues es que a mí me interesaría formarme en mediación, porque básicamente lo que hacemos es formar en mediación mercantil, o sea, no tiene mucho misterio, es lo que luego os voy a hablar, mediación en construcciones, mediación mercantil,
en las empresas de la construcción, pero las empresas de la construcción desarrollan un trabajo que en otro sector, pues al final, bueno, tiene unas características, pero no deja de ser empresas. Entonces es mediación en empresas y esa es la formación que damos, menos un par de módulos que ya entramos a especializarnos, hablar de la mediación en construcción, qué necesitas saber de construcción que tú no sepas, ¿no? Que la ley de ordenación de la edificación, bueno, lo que compete formarte en la parte de mediación en construcción, ¿no? Lo que necesitas saber. Pero básicamente es una formación en empresas. Entonces, nos hemos planteado para esta segunda edición modularla. Entonces, por eso veis en la otra diapositiva que pone formación modular para quien quiera formarse en mediación, mediadores que quieran formarse en mediación en empresa o que teniendo mediación en empresa solo quieren hacer el módulo de mediación en construcción o que quieren hacer el módulo que hemos creado de negociación para mediadores, porque la formación en mediación no siempre te explica cómo se negocia dentro de una mediación. Es que no es negociación, no es la... bueno, hay cursos súper interesantes y súper estupendos de negociación y te vienen fenomenal, pero cuando vas a hacer tú de negociador, ¿que vas a ser mediador? Bueno, pues también te viene muy bien hacerte un curso más extenso, pero a lo mejor tú, siendo mediador, lo único que quieres saber es cómo utilizar herramientas de negociación, pero que tú no vas a negociar, que tú eres el mediador. Tienes que hacer que las partes negocien y eso, no, que yo sepa, no lo explican en muchos cursos, ¿no? Entonces, aquí intentamos hacer una formación muy adaptada, que el mediador que ya está formado diga, bueno, esto me está sirviendo mucho, prácticas, haremos simplemente seminarios de prácticas. Entonces, bueno, pues estamos adaptando a lo que realmente sucede, lo que profesionalmente vemos que puede ser interesante para los profesionales que sois, que hay muchos de los que estáis aquí hoy, creo que sois mediadores, ¿no? Entonces, pues esto es, nada, en breve que sepáis ya, estas son las acciones que vamos a hacer desde el colegio, ¿no? Entonces, hablaros de mediación en construcción muy brevemente, porque también os invito a que tenemos conferencias específicas de hora y pico, 2 horas, hablando de mediación en construcción extensamente. Entonces, yo os invito que si tenéis interés en mediación en construcción, pues vengáis a esas conferencias, que de hecho vamos a hacer una el mes que viene, está programada a febrero o como mucho principios de marzo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿qué es mediación en construcción? Pues lo veis ahí, mediación en construcción, os lo acabo de decir, es mediación en empresa. ¿Qué pasa? Que ya vamos viendo que la mediación en empresas, depende de qué empresa o de qué sector estés hablando, tiene un lenguaje especializado. Pasa también con la empresa tecnológica. La empresa tecnológica tiene un lenguaje muy especializado. No sé si tenéis gente conocida que trabaje en ese sector. Simplemente te vas a cenar con unos amigos que trabajen en el sector tecnológico, se ponen a hablar y es como si te hablaran en chino, porque no te enteras de qué te están hablando. Entonces, yo entiendo que el mediador que tiene que hacer una mediación, que a lo mejor tú estás perfectamente capacitado a hacer una mediación, si no entiendes de qué están hablando, pues es complejo ayudarles a resolver el conflicto. Tú tienes todas las herramientas como mediador, ¿no? Pero tienes que entender el lenguaje, igual que si tuvieras que hacer una mediación internacional con China. Pues si no sabes chino, porque bueno, en inglés nos apañamos todos, pero si no sabes chino, pues a lo mejor necesitas un intérprete, y ese intérprete, que también puede suceder, pero yo creo que a lo que ya ha llegado el mundo anglosajón, que ya es a esta especialización y muchísimo más extensa, porque soy miembro del CIARB y en el CIARB cuando te haces miembro te piden que especifiques muy bien dónde encajas tú y qué especialización, y está especializado en todas las ramas a nivel empresarial con muchísima precisión, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Tiene un lenguaje especializado. En el caso de la mediación en construcción tenemos una mediación multipartes, también se da en otros sectores. Tienes a muchos agentes implicados, y cuando digo muchos, no es una mediación con 2 partes. En general, pensar que la ley de ordenación de la edificación, los agentes implicados en el proceso constructivo son la dirección facultativa, dentro de la dirección facultativa el director de obra y el director de ejecución, el constructor, el promotor, y luego puedes tener estudios especializados. O sea, es una mediación
bastante compleja en la que tienes que gestionar una mediación multipartes. Eso es otro aspecto que yo sepa tampoco se explica, porque yo creo que uno de los sectores en los que te encuentras una mediación multipartes tan compleja como la... No sé si hay muchos más que tengan tantas partes en las que tienes que actuar y con las que tienes que contar, porque todos ellos son responsables, incluso a nivel civil, o sea, no solo estamos hablando de mediación mercantil, sino a nivel civil, responsabilidad civil. Por eso Elena viene a hablarnos de la parte, tenemos que invitar a la empresa, a la compañía aseguradora de la dirección facultativa, porque la dirección facultativa no puede participar en una mediación si su compañía aseguradora no se lo permite. Entonces, es una mediación compleja. Entonces, esta mediación o esta formación, mediación multipartes, que nosotros tenemos un módulo especializado por si alguno está desarrollando mediación en otro sector y dice, oye, pues yo también en mi sector tengo esta complejidad, pues existe y lo tenemos que trabajar muy bien y muy eficientemente. Entonces, esto da lugar a lo que se llama una mediación escalonada. O sea, vas muchas veces enganchando la resolución de una mediación entre dos de esas muchas partes que tienes, vas resolviendo temas y cuando resuelves un tema enganchas con otro y encadenas mediaciones y vas firmando acuerdos que mientras no firmes este acuerdo parcial de este tema, los demás no pueden trabajar en la resolución de la parte que les toca, ¿no? Entonces, es otra forma de trabajar, ¿no? Bueno, que la tenemos así. Entonces, luego implicados están asesores e informes técnicos en la vía jurídica de la resolución de conflictos, que es la que estamos acostumbrados a hablar del perito, ¿no? Pero aquí utilizamos y le llamamos asesor técnico a esta figura, que es la que... Lo que pretendemos es que no haga como en el juicio, que cada uno vaya con su perito y que cuenten la visión de por qué esta estructura va a colapsar, porque uno dirá que es por culpa del constructor y el otro dirá que es por culpa del calculista. No es cuestión de buscar enfrentamientos, sino de buscar un profesional que les ayude realmente a ver que lo que queremos es solucionar cómo hacer un recalce de esa estructura, cómo seguir con el proyecto y cómo seguir trabajando. Entonces necesitamos a los asesores técnicos y a esos peritos que actúan en los procesos judiciales que se vengan al mundo de la mediación y se vuelvan, tomen otro papel, ¿no? más asesor, ¿no? Lo que os decía, que yo os he comentado, la compañía de seguros en el tema de RFC, y luego pensar que el sector de la construcción es muy complejo. El que pertenece al sector lo entiende, el que está fuera del sector pues como otros sectores, pues digo de la empresa tecnológica, pues si les oyes hablar en chino tú no sabes de qué están hablando. Seguramente hay muchos sectores muy complejos, pero las personas en general se piensan que los edificios son cosas como lavadoras, ¿no? que entran en un proceso de producción y al final sale una lavadora estupenda o un coche, no es un proceso industrial, es un proceso vivo y las obras tienen vida y desde cuando empiezan hasta cuando acaban están atadas a cambios climatológicos, a informes geotécnicos, a muchísimos factores, muchísimos intervinientes, muchísimos contratos, una vinculación del trabajo brutal y unos tiempos de ejecución tremendos, ¿no? Entonces es un mundo sumamente complejo. Los que lo conocemos, pues bueno, si hay gente que es del sector, lo entiende, y hay mediadores aquí que se han formado con nosotros y que saben perfectamente lo complejo que es esto. Entonces, bueno, pues es lógico que vamos a tener conflictos y por eso el último epígrafe, y que es el siguiente ponente que os va a hablar de lo que se llama en inglés, que tomamos mucho lenguaje anglosajón porque lamentablemente o no, es que es así, ¿no? Se llaman Dispute Resolution Board, ellos lo acortan, le llaman Dispute Board, y bueno, son las mesas de resolución de conflictos que en este ámbito tan complejo lo que pretenden es que haya una mediación preventiva. O sea, es un ADR, porque no es mediación exactamente, si tienen ese nombre y es otro ADR, ¿no? Otra Alternative Dispute Resolution. Bueno, como me imagino que aquí hay mucho mediador, no creo que os asustéis de lo que os estoy diciendo, me entendéis perfectamente, pero no es tan conocida la Dispute Board, ¿no? A lo mejor habéis leído. Entonces, por eso le he pedido a Alfonso Iglesia, que es el siguiente ponente, y que yo no quiero enrollarme más porque me enrollo como las persianas,
que es socio del bufete de abogados de Cuatro Casas en González y Pereira, miembro del Colegio de Abogados de Madrid, también es miembro de la International Bar Association y del Club Español de Arbitraje, miembro del Comité Internacional de Construction Project de la IBA y ponente habitual de conferencias de responsabilidad civil y derecho de la construcción y profesor del máster de Derecho de Empresa en ICADE Madrid. Y entonces él, yo creo que es muchísimo mejor que os hable directamente de su experiencia con las dispute boards. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes a todos. Un placer estar con todos vosotros. Lo primero que quiero preguntaros es si conocéis lo que son los dispute boards. Levantad la mano, ¿les conocéis lo que son los dispute boards? Los de la mesa también. A ti no, tú lo sabes todo, a los de ahí. O sea, lo saben pocas personas. ¿Y habéis trabajado en alguna vez? O sea que encuentro terreno relativamente virgen. Me puedo lucir, como dicen. No pretendo lucirme. Bueno, voy a estructurar mi intervención en tres partes. En la primera voy a enmarcar los dispute boards dentro de algo más amplio que son los sistemas ADR, que ahora explicaré lo que son. En segundo lugar, hablaré de los dispute boards ya stricto sensu, de lo que son, cómo funcionan, clases que hay, de quién se componen. Y por último, compartiré reflexiones sobre cuál es el estado de desarrollo de los dispute boards en el ámbito internacional y en España. Conviene, como os decía, me parece a mí enmarcar los dispute boards en el ámbito de los ADR. ¿Qué son ADR? ADR es un acrónimo inglés que es Alternative Dispute Resolution, que se traduce como sistemas alternativos de resolución de controversia. ¿Alternativos a qué? Alternativos a la jurisdicción. Dentro de los sistemas alternativos de los ADR, y hablo a partir de ahora de ADR, como la de DBS, Dispute Boards, de ADR está el arbitraje. Pero arbitraje, aunque es el principal ADR, es la principal alternativa, no deja de ser otra forma de litigar, otra forma de adversarial de resolver un conflicto. Y utilizaré un concepto más de ADR para referirme a aquellos mecanismos que tienen por finalidad prevenir o resolver controversias que surgen durante la ejecución de una obra sin llegar a litigación o a arbitraje. La construcción, y esto lo ha apuntado Beatriz, y la ingeniería son sectores intrínsecamente propensos al surgimiento de conflictos. Y yo suelo decir que no porque los que nos dedicamos a esto seamos personas especialmente belicosas, que no lo somos, ni más que el común de los mortales, sino porque es una actividad que, por razones objetivas, da lugar a que surjan conflictos. Porque hay muchas razones, pero quizá las principales serían, en primer lugar, son temas complejos técnicamente, complejos jurídicamente, porque hay diferencias inevitables. Yo lo aprendí cuando empecé a trabajar en este mundo entre lo que se proyecta y lo que se construye. Ningún proyecto complejo se termina como inicialmente se ha diseñado. Por la duración en el tiempo y los cambios técnicos, legislativos, normativos se producen en este lapso de tiempo tan grande desde que se hace el proyecto hasta que se termina la obra, y por la multiplicidad de partes que intervienen, propiedad, contratista, subcontratista, project manager, arquitecto, aparejador, y cada uno con un interés legítimo, propio, pero en ocasiones contrapuesto. Y para hacer la ecuación más complicada, la experiencia demuestra que en proyectos complejos, en todos y mucho más en los complejos solamente, si estos múltiples agentes cooperan adecuadamente, el proyecto puede tener éxito. Y esta realidad fue la que, compleja y tendente a la controversia, la que dio lugar a que en el ámbito anglosajón, empezando en Estados Unidos, se desarrollaran sistemas ADR para resolver controversias en el ámbito de la construcción. Todos ellos parten de una misma idea, que es que si las controversias no se resuelven pronto, se enconan, emponzoñan relaciones entre las partes y se entra en un círculo vicioso y cada vez se acuerda menos y discute más. Y como contrapartida, la idea nuclear de estos mecanismos es tratar de acercar la resolución de la controversia al momento en el que surge y se deja el arbitraje o la litigación como un sistema de último recurso. Cuando lees sobre estas materias, pues hay datos, y los datos dicen, publicados, que, por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que más del 90%
de las controversias que surgen durante un contrato de construcción de ingeniería se resuelven vía alguno de estos mecanismos. Por tanto, son instrumentos enormemente útiles para resolver conflictos. Para dar una visión general, hay una clasificación que a mí me gusta mucho, que los clasifica en 3 tipos de ADR. El primero sería sistemas de prevención de controversias. Son mecanismos que se ponen en marcha al comienzo mismo de la obra, incluso cuando se firma el contrato, y tienen por objeto resolver las controversias o las diferencias antes de que se conviertan en controversias. Los mencionaré porque no tengo tiempo para explicarlos. Un sistema se llama Partnering y otro, que es un mecanismo que fue el que utilizó para la construcción de las instalaciones de Juegos Olímpicos en 2012, que es Dispute Avoidance Board, y que fue enormemente eficaz. Simplemente comentaros que al acabar la construcción de tal volumen de instalaciones solamente había una reclamación ante un Dispute Board y ninguna llegó a arbitraje. Y nos comentaban, tuve en un despacho hace año y medio una sesión con los que llevaron este sistema, y también es cuando conocí a Beatriz con esa sesión, y nos comentaron como contrapartida, cuando se construyó el estadio de Wembley, fue un desastre con un montón de reclamaciones arbitrales. Por tanto, funciona. Segundo grupo de sistemas, aquellos que persiguen la resolución de controversias durante la ejecución de la obra sin que se emita ninguna decisión o resolución. Y ejemplos serían la negociación por etapas, que en inglés es step negotiation, la mediación, o los que se conocen como mini trials. Y el tercer grupo serían sistemas de resolución de controversias durante la ejecución de la obra mediante la emisión de una recomendación o decisión. Y aquí están los dispute boards, y sobre la vertiente que ahora explicaré de dispute review boards y dispute adjudication boards. Como se estructuran los contratos, estos mecanismos se llama cláusulas escaladas o multitier. O sea, se prevé primero que se va generalmente al arquitecto, luego se va al ingeniero, luego se va al dispute board y luego a arbitraje. Son cláusulas escaladas. Y así entramos en la segunda parte, que es ya la de los dispute boards. ¿Qué es un dispute board? Un dispute board es un panel formado generalmente por 3 miembros, aunque a veces son unipersonales, excepcionalmente pero lo son, al que se someten las controversias que surgen durante la ejecución de una obra y que las resuelven en plazo breve mediante la emisión de una resolución que puede ser en función del DEB vinculante o no. Y además de por lo que es, el dispute board se define por lo que no es. Primero, no es un tribunal arbitral y por tanto no emite laudos, lo cual tiene consecuencias legales y prácticas importantísimas. Pero tampoco es un sistema de expert termination o de peritaje, porque no resuelve discusiones técnicas, resuelve controversias que tienen componentes técnicos, contractuales y legales. Su composición, generalmente 3 personas, a veces unipersonales, y hay 2 subtipos. Un tipo es aquellos en el que los 3 miembros son técnicos, arquitectos e ingenieros, y otro subtipo en el que habitualmente son 2 técnicos y un abogado. Este es el esquema que habitualmente funciona. En cuanto a las clases, 2 clasificaciones principales, una permanentes ad hoc y otra review adjudication. Permanentes y ad hoc. ¿Cuáles son permanentes? Son aquellos en que los miembros se designan al inicio de la obra, el panel se constituye al comienzo de la obra, hacen visitas periódicas a la obra y pueden estar siempre al tanto de la marcha de la obra, vicisitudes, problemas, y están en condiciones, están preparados para resolver la controversia en cuanto surge en tiempo real. Y luego están los ad hoc, que son boards, juntas, mesas, cuyos miembros se designan cuando surge la controversia, se constituyen en ese momento y para resolver la controversia concreta. Ambos tienen ventajas e inconvenientes. Hay consenso en que son mucho más útiles los permanentes. Lo dejo apuntado porque no podemos tampoco emplear más tiempo en esto. Luego están los Dispute Review Boards, DRB, y Dispute Adjudication Boards, DAB. Los DRBs son aquellos en los que el board emite recomendaciones no vinculantes y los DABs son aquellos que emiten decisiones vinculantes para las partes desde que se emiten, pero no definitivas. De tal modo que si una parte está disconforme puede acudir al tribunal arbitral, generalmente, o al tribunal jurisdiccional, y este tiene libertad para resolver lo que proceda sin estar vinculado en nada por lo que haya decidido el DB. Eso sí, la decisión del DB tiene un valor de prueba cualificada. No vincula, pero es un elemento de prueba importante para el tribunal.
El procedimiento, bueno, es un procedimiento muy expeditivo en el que las partes tienen la oportunidad de defender su caso de una forma breve, somera, nada que ver con lo que se hace en un arbitraje, y en el que, muy importante, la decisión se emite en un plazo muy breve. Si vamos a los más utilizados, en los modelos FIDIC el plazo previsto es de 84 días, 12 semanas, desde que se somete la controversia al board, y en el caso del reglamento de la ICC son 90 días. Por lo tanto, 90 días, las partes tienen una resolución que deben cumplir sin perjuicio de que puedan recurrirla ante el Tribunal de Justicia o al Tribunal Arbitral. Y entro a la tercera parte de mi intervención, que es una consideración sobre el estado de la cuestión. El punto de partida es que los DBs son mecanismos de resolución de controversias desarrollados por la industria y para la industria de la construcción e ingeniería. Son mecanismos desarrollados, como se dice, bottom-up, de abajo a arriba, por los agentes, no de arriba abajo, no por ningún ente normativo o legislativo, que es lo que en países como el nuestro tendemos a pensar. Hasta que no hay la ley no se puede hacer las cosas, no. Las cosas se hacen por la sociedad civil, por los agentes, y la ley vendrá después para dar carta de naturaleza. Y esto es lo que explica que se desarrollase en países anglosajones y seguramente explica por qué todavía en países como el nuestro están en un ámbito de desarrollo en un estadio muy embrionario. Muy brevemente, el primer DB del que se tiene noticia en la literatura es uno del año 1975, hace ya 40 años. En Estados Unidos fue un DRB de los que emite recomendaciones para la construcción del túnel Eisenhower en Corea, un túnel, en fin, pues una obra compleja. Y a partir de ahí había un desarrollo y una expansión exponencial. Y hitos que me parecen importantes son, en el año 95, el Banco Mundial incorporó como obligatorios los DBs, eran DRBs, para obras financiadas por el banco de más de 50 millones de euros. Año 97 también los incluyó como obligatorios el Banco de Desarrollo Asiático y el Banco Europeo para el Desarrollo, y FIDIC, ¿conocéis los modelos FIDIC? FIDIC los introdujo en los modelos del año 99 y esto ya produjo una expansión importante. En la actualidad no hay obra importante en ningún país anglosajón o diferencia anglosajona sin DB, ni tampoco ninguna obra internacional que no tenga un DB. Esta es la realidad. Y en los últimos, diría, 5 años aproximadamente empieza a haber DBs en países de Europa continental como Holanda, como Alemania y en Latinoamérica. Esto es una cosa más de abogados, pero creo que es útil. Esto Juan Ramón seguramente lo conocerá. La CCI, la sección de arbitraje, emitió un informe sobre el año 2001, aunque es ya antiguo, han pasado 3 años, hay otro posterior, y ahí ya hablaba de los dispute boards y decía que eran un mecanismo que estaba actuando como filtro hacia de las controversias que van a arbitraje y estaba ayudando a refinarlas. Y preveía que progresivamente llegarían a arbitraje únicamente las controversias más complejas o de mayor cuantía. Esta es una predicción que está en curso de cumplimiento. Se ha cumplido en parte, pero todavía estamos lejos de llegar al punto final. En el ámbito internacional, lo que se discute ahora no es si los DSB son útiles o no, si hay que utilizarlos o no, porque no hay duda de que hay que utilizarlos, de que son útiles. La última discusión es si el procedimiento ante estos dispute boards ha devenido demasiado complejo, demasiado judicializado, son una especie de mini arbitrajes. Esto es lo que se discute ahora. Y la razón de esta posible patología, que no es seguro que lo sea, pero es una discusión que existe, radica en que el modelo que se ha impuesto es el de los DABs, los que emiten decisiones vinculantes, y la medida en que esto es así, las partes están más cómodas si intervenimos abogados a fin de tratar de obtener una decisión favorable para ellos. Y esto que tiene la parte, en fin, positiva de que la decisión es vinculante, tiene la parte negativa de que se pierde ese componente de mediación que tenía el Dispute Review Board. Bien, ¿por qué estos mecanismos han tenido éxito? No en España, por ahora, pero han tenido éxito. Pues, a mi juicio, la razón es una, y es que se perciben por la industria como eficaces y útiles. Primero, se perciben así por los promotores y constructores que lo desarrollaron y lo utilizaron, y, en segundo lugar, muy importante, por los bancos financiadores, que son los que imponen estas condiciones. Y esta no hay otra razón que la utilidad.
Entonces, para mí la pregunta es si está acreditado, está probado que son útiles, ¿por qué en España no se utilizan? ¿Por qué las empresas españolas no son muy parte de utilizarlos? Yo no tengo respuesta todavía, pero siempre he tendido a pensar que lo que funciona en países de nuestro entorno cultural y jurídico debe funcionar aquí. Y tenemos un ejemplo en el arbitraje, como conoce bien Juan Ramón, el arbitraje, aunque, si me permite la licencia histórica, los primeros textos de arbitraje son españoles, están en las partidas del siglo XIII, en la Constitución de Cambio 1912, ahí se habla de arbitraje de los artículos, pero en el siglo XX empezó a llevarse en otros países y en España llegó tarde. Y empezó el desarrollo hace 20 años, 15 años, y ya exponencialmente desde la ley del 2003. Y ahora, con legítimo orgullo, podemos decir que en arbitraje estamos equiparados a los países más avanzados. Bueno, me gustaría pensar que en el futuro algo parecido puede ocurrir con los mecanismos ADR y con los dispute boards, que porque ahora no ha pasado no implica que no pueda ocurrir. La última palabra tienen nuestros clientes, las empresas, y en la medida en que conozcan más estos sistemas, los experimenten y lo están haciendo porque, como bien sabéis, tienen mucha presencia exterior, pues quiero pensar que lo utilizarán. Y con esto os agradezco la atención y a vuestra disposición para el coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Es muy interesante. Luego, queréis, vamos preguntándoles, debatiendo lo que queráis. Vamos a pasar al siguiente ponente. En principio tampoco es que hubiera un orden, pero como ellos dos están más vinculados con nuestro sector, pues quiero pasarle la palabra a Elena López, que nos va a hablar de mediación en RC. Elena López es mediadora, se han formado en el curso de construcción de esta casa, es abogada especialista en seguros de responsabilidad civil, jefe de área técnica de Serjuteca, ha hecho curso superior de práctica jurídica en el IE Business School y es técnico especialista en reclamaciones en construcción. Entonces, ella nos va a hablar de su visión de la parte que tiene que, igual que os decía que para mí era muy importante conocer las dispute boards, pues también es importante conocer la parte de esta compañía aseguradora que tiene que estar, como os he dicho, presente en estas mediaciones en nuestro sector, pero que entiendo que un RC en cualquier otro sector también tendrán que estar estas compañías con esos asegurados que vayan a esa mediación. En otros sectores también se dará. Entonces le doy la palabra a Elena, a la cual le agradezco que haya venido y que nos cuente ya. Hola, buenas tardes. Bueno, el agradecimiento es mío a Beatriz por haber confiado en mí para estar aquí esta tarde, porque realmente tengo que confesaros que yo soy una recién llegada a la mediación, aunque entusiasmada por ella, la verdad. Y bueno, creo que la confianza que ha depositado en mí es porque, aunque realmente soy una recién llegada, llevo unos años viendo conflictos en el ámbito de la responsabilidad civil profesional, sobre todo en el sector de la construcción, y muchas veces ayudando a resolverlos, aplicando técnicas que sin saberlo son las que ella recientemente me ha enseñado. Y bueno, mi intervención realmente la he denominado reflexiones sobre la mediación como mecanismo alternativo para resolver conflictos en el ámbito de la responsabilidad civil. Y quiero decir que son simplemente eso, son reflexiones, porque realmente, bueno, y los mediadores que hay aquí, no sé si tendréis luego experiencias que podáis contarnos en el ámbito de la responsabilidad civil, pero realmente desde el campo donde estoy yo, en la compañía de seguros, pues creo que nos ha llegado una mediación. Entonces, pues son simplemente eso, reflexiones. Bueno, a modo de introducción, pues en los últimos años es verdad que se están incrementando los procedimientos judiciales relativos a la responsabilidad civil. ¿Y por qué? Pues yo creo que por la tendencia anglosajona un poco de esa creencia de que se puede reclamar cualquier tipo de perjuicio que uno sufre, y unido también a la existencia de un amplísimo elenco de seguros que cubren pues casi cualquier riesgo. Entonces, estas dos cosas unidas pues hacen que se hayan incrementado realmente las demandas relativas a responsabilidad civil. Cuando
reflexionaba un poco sobre qué os podía decir hoy aquí. Me vino a la cabeza un caso que seguramente muchos de vosotros conoceréis. Es un caso que en su día fue muy conocido, que sucedió en Estados Unidos en el año 1992. Se llamó el caso del hot coffee. Y es, bueno, si no lo conocéis os lo cuento brevemente, es el caso de una anciana que va de copiloto en el coche con su nieto y paran en un McDonald's, bueno, de estos que no te tienes que bajar del coche, que directamente pides y te llevas la comida puesta en el coche. La anciana se coloca el café entre las piernas, se le quita la tapa para echarle el azúcar y el café, el azúcar y la leche, se le cae el café entre las piernas y le provoca unas quemaduras realmente importantes. La familia de la anciana y la anciana reclaman a McDonald's unos $20.000, me parece que eran $12.000 por los gastos médicos y $8.000 por los daños morales que se le habían causado. McDonald's le ofrece $800 y al final terminan interponiendo un pleito y McDonald's fue condenada a pagarle a la anciana $600.000. Entonces, me vino a la cabeza este caso, dejando un poco aparcada la idea de si se podría considerar consumo o no y entraría dentro de lo que es la materia de mediación. Y me venía a la cabeza cómo se hubiera resuelto este tema si realmente hubiera intervenido un mediador, si se hubieran evaluado un poco las necesidades de la anciana, cómo le afectaba profesionalmente el conflicto a McDonald's, que había tenido otras reclamaciones previas por lo mismo, y cómo le afectaba personalmente a la anciana el conflicto, en fin, que yo me hacía esa pregunta y os la dejo ahí lanzada. Bueno, dicho esto, mis reflexiones van encaminadas a tres cuestiones básicas. En primer lugar, analizar lo que son las cuestiones básicas en el ámbito de la responsabilidad civil profesional desde la perspectiva de la mediación. En segundo lugar, las ventajas que yo creo que tendría resolver un conflicto relativo a la responsabilidad civil con una mediación. Y, por último, el seguro de responsabilidad civil y la mediación. En cuanto a las cuestiones básicas, bueno, pues, en mi opinión, hablar de mediación es hablar básicamente de tres cuestiones. La existencia de un conflicto, una discrepancia en una relación entre dos o más partes, sea cual sea la naturaleza de esta relación, dejando al margen aquellas materias que están excluidas por la propia ley de mediación. En segundo lugar, la existencia de unas partes y de una voluntad real de las partes de querer resolver el conflicto a través de una mediación. Y digo voluntad real porque a veces parece que las partes van a una mediación y que realmente no existe una voluntad de las mismas de querer resolver el tema a través de la mediación. Y, por último, la necesidad de la asistencia a las partes de un mediador profesional, imparcial, neutral y cualificado que vaya a asistir a las partes a resolver su conflicto. En cuanto al conflicto, bueno, pues todos sabemos, y los mediadores especialmente, que los conflictos surgen por un error en las previsiones de una de las partes que me genera un cambio de expectativa y que muchas veces da lugar a una meta personal no cumplida. En el ámbito de la responsabilidad civil no dista mucho de por qué surgen los conflictos. Sin embargo, en mi opinión, hay tres puntos fundamentales en los que se centra el conflicto. En primer lugar, determinar la responsabilidad civil de una de las partes, es decir, aquel que ha causado un daño a otro, que puede ser o por acción o por omisión. Responsabilidad civil que puede ser tanto legal como contractual como extracontractual. En segundo lugar, forma parte del conflicto la determinación de los daños que se le han causado a la otra parte, pueden ser daños personales, materiales, morales, patrimoniales puros. Y, por último, la determinación de la indemnización o de la valoración de los daños que se ha causado a una de las partes. Los riesgos que podemos encontrar en el ámbito de la responsabilidad civil pues son variados y pueden darse entre empresas, entre particular y empresa o entre particulares. Podemos hablar de la responsabilidad civil legal, por ejemplo, la que se deriva de la LOE, que regula la responsabilidad de los agentes que intervienen en el proceso edificatorio, o la responsabilidad civil derivada de accidentes de trabajo, tanto la patronal, que es la que tiene la empresa frente a su propio trabajador, como la cruzada, que es la que tiene la empresa frente a un trabajador ajeno, la responsabilidad civil por el uso y circulación de vehículos a motor, por productos defectuosos, la responsabilidad civil de explotación de un negocio, etcétera. Bueno, el elenco de riesgos es muy